nos hemos basado en el boletín de guía práctica desarrollado por el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología en su boletín número 188, publicado para enero del 2018. A modo general o de entrada para este tema, eh, tenemos que la ruptura prematura de membranas puede estar dividida, clasificada en tres, dependiendo la semana gestacional en la cual se presenta. Para las pretérmino o las rupturas a término, tienen como punto de corte las 37 semanas, siendo las pretérmino eh, las que menos se presentan en cuanto a estas dos, teniendo una incidencia del 2 al 3%, comparada con la ruptura a término, que se presenta en el 8% de los embarazos. Y está la ruptura prematura de membranas previable, que se presenta en el rango de los 22, 24 semanas, o, perdón, se presenta por debajo de entre las 22 a 24 semanas, se puede presentar inclusive en la 18 y 16 semana. Eso es una entidad bastante rara, se presenta en aproximadamente el 1% de todos los embarazos y es la que más va a llevar a la morbimortalidad de, del feto. En cuanto a lo que va a ser el manejo, todo esto va a depender tanto de la edad gestacional y los riesgos relativos que vaya a presentar la madre. Y podemos tener que las complicaciones tanto maternas como fetales que más vamos a encontrar van a ser las infecciones, desprendimiento de placenta y accidentes o prolapsos del cordón umbilical. Ahora, como definición, como les acabo de mencionar, la ruptura prematura de membranas va a ser aquella que se va a generar antes del trabajo de parto y vamos a clasificarlas dependiendo de las semanas. Como les decía, el punto está en las 37 para clasificar de pretérmino o término. Y como les decía, la edad gestacional y la presencia de factores de complicación como la infección, desprendimiento de placenta, trabajo de parto, pruebas fetales anormales, eh, son aquellas que nos van a modificar el tratamiento a elegir. En cuanto a la etiología, eh, acaba de aclarar que aunque se tengan algunas etiologías, la mayoría, por no decir casi todos los casos de los episodios de ruptura prematura de membranas van a ser idiopáticos. Pero dentro de lo que conocemos para las rupturas a término, estas se van a dar por un debilitamiento fisiológico normal de las membranas, por una fuerza de cizallamiento o de roce que se va a generar durante las contracciones uterinas. Y para las eh, rupturas pretérmino, infecciones intramnióticas, antecedentes de haber sufrido una ruptura en un embarazo previo, las siglas PROM pretérmino hace referencia a las siglas mismas de ruptura prematura de membranas, pero con las siglas en inglés. También tenemos que las mismas causas para un parto pretérmino, como longitud cervical corta, sangrado en segundo y tercer trimestre, el IMC bajo, tabaquismo, uso de drogas ilícitas, también van a generar ruptura prematura de membranas a pretérmino. Ahora, hablando de las rupturas a término, como les mencionaba, se puede presentar en el 8% de los embarazos y puede en muy raras ocasiones desencadenar un parto espontáneo. Dentro de esta relación de ruptura y parto espontáneo, para un estudio, pues, aunque fue desarrollado en Estados Unidos, para las mujeres que presentan ruptura, la mitad se les dio un manejo expectante, otras se les inducía con oxitocina o prostaglandina. Al primer grupo, en el tratamiento expectante, podrían llegar a tener parto incluso dentro de los siguientes 4 días al evento de la ruptura de la membrana y en las que eran inducidas podría generarse partos desde las 33 horas siguientes y en este caso
las rupturas a término van a tener una complicación muy esperada y frecuente, perdón, no tanto frecuente, pero lo que más podríamos esperar sería la infección intrauterina. Para las pretérmino, estos pueden desencadenar parto hasta una semana después y en muy raro caso el, el evento puede estar acompañado de un restablecimiento del líquido amniótico luego de la ruptura, que va a ser o sea, en estos casos es cuando el pronóstico es mejor y no se llevan a complicaciones, pero es muy raro que esto pase. Aquí las complicaciones van a ser más variadas, siendo las infecciones las que más probabilidad van a tener y esas se van a dar con mayor frecuencia en aquellas rupturas que ocurren a menor número de semanas gestacionales. Y podemos tener también las complicaciones fetales, que van a ser aquellas complicaciones por la prematuridad del feto, como puede ser la dificultad respiratoria, septicemias, hemorragia intraventriculares, enterocolitis necrotizantes y deterioro del desarrollo y daño a la sustancia blanca del feto. Todo esto, como les decía, se va a incrementar a menor edad gestacional de la madre al momento de sufrir la ruptura prematura. Y para la ruptura prematura de membrana previable, como les mencionaba, se va a definir como aquella que ocurre antes de las 24 semanas de gestación. Muy raro que ocurran y estas van a tener una tasa de supervivencia neonatal bastante baja para aquellos que se presentan por debajo de las 22 semanas, van a tener una probabilidad, una supervivencia del 14.4 y para aquellos que están por encima puede llegar hasta el 57.6, aunque eso tiene un gran sesgo que es que se tomó el estudio mediante manejo expectante. O sea, la madre no recibía tratamiento, sino se esperaba que fisiológicamente se solucionara el evento. Y esas cifras podrían llegar a ser eh, superiores con otro tipo de manejo. Para para esas complicaciones, la materna, vamos a tener las infecciones, podemos tener desprendimiento de placenta o placenta retenida. Y tenemos también que del 40 al 50% de esa ruptura previable van a dar a luz en la primera semana y dentro del 70 al 80% pueden dar a luz dentro de las 2 a las 5 semanas después del evento. Una de las complicaciones fetales, vamos a tener la hipoplasia pulmonar. Esta va a ser por debajo de las 24 semanas. Eh, Se va a presentar en 5 al 20%, pero siendo estas no letales cuando se presentan por encima de las 24 semanas. Esto, pues, como ya venimos diciendo, va a estar totalmente relacionado con la menor edad gestacional y la severidad del oligohidramnios en el momento. Este oligohidramnios a su vez puede generar, como vemos en la imagen de la derecha, lo que sería un síndrome de Potter, o también podemos tener contracturas de las extremidades o deformidades de esas extremidades, aunque estas pueden ser tratables y corregidas con el tiempo por medio de, en algunos casos, cirugía o simplemente con fisioterapia. Ahora, comenzando con las recomendaciones, primero vamos a hablar de lo que es el diagnóstico de la ruptura prematura de membranas. La guía recomienda que primero hay que evitar lo que es el examen físico digital, lo que va a ser el tacto vaginal, debido a que el, este examen no nos va a dar ninguna información,
pero sí nos va a elevar el riesgo de que la madre presente eh, una infección. Lo recomendado sería el uso de un espéculo estéril, la cual nos va a dar diagnósticos como cervicitis, borramiento, dilatación para medir el trabajo de parto, y a su vez si necesitamos una toma de cultivos. El diagnóstico va a estar confirmado cuando se visualiza líquido amniótico que se va a ir acumulando en la vagina, y podemos confirmarlo con lo que puede ser una prueba de pH de la misma muestra que estamos tomando con el espéculo, y dependiendo de su acidez, la vagina pues va a estar en un pH de 3.8 a 4.5, y si tuviésemos líquido amniótico, este nos va a dar un resultado de 7.1 a 7.3. Asimismo, la guía menciona tipos de estudios complementarios como la ecografía del volumen del líquido amniótico o la fibronectina fetal. Estos exámenes, los cuales no van a ser, nos pueden servir de ayuda, pero no van a ser diagnósticos por sí solos. Inclusive la fibronectina, que va a dar un alto grado de falsos positivos, aunque sí nos sirve debido a que eh, ayuda a descartarla, pero no confirma el caso de rupturas. Tenemos los test de nitracina o los test del helecho, o el estudio de la búsqueda de la PAGM, que es una proteína que se produce en el líquido amniótico, y de encontrarse en la vagina, pues nos va a confirmar eh, el hecho de tener una ruptura prematura de membranas. Aunque según la guía, estos últimos tres test no son totalmente confiables debido a que tienen un alto índice de presentar falsos positivos, llegando incluso al 30%, y que en sus estudios individuales la eficiencia de estos test no está bien confirmada debido a que con, tienen como referencia, o sea, usan la gold estándar, el el mismo test de nitracina o del helecho. Bueno, vamos a continuar con la implicación de la ruptura prematura de membranas cuando esta pues es confirmada. Entonces, en todos los pacientes, las pacientes con ruptura prematura de membrana, debemos determinar lo que es la edad gestacional, la presentación fetal y el bienestar del mismo. Entonces, lo que vamos a evaluar en el examen es si hay evidencia de infección intrauterina y desprendimiento del placenta. También recordar pues la importancia de solicitar el cultivo para estreptococos del grupo beta cuando se considere pues optar por un manejo expectante. Y nunca hubiera en estos pacientes la monitorización electrónica de la frecuencia cardíaca fetal y actividad uterina. El fin de ofrecer esta monitorización pues es poder identificar alguna anormalidad de la frecuencia cardíaca fetal y evaluar las contracciones. Entonces, ante alguna anormalidad o la evidencia bien de infección intramniótica, debemos indicar el parto. Fuera de esto, pues la presencia de un sangrado vaginal nos debe pues generar preocupación por un posible desprendimiento de placenta, y también hacer pensar en un parto, siempre basándonos en el estado fetal, la cantidad de sangrado y la edad gestacional. Siguiente. Entonces, aquí vamos a hablar de cuál es el método óptimo de tratamiento inicial para para una paciente con ruptura prematura de membranas a término. Entonces, vuelvo a hacer aquí énfasis en la importancia de confirmar la edad gestacional, la posición fetal y de utilizar pues la monitorización fetal para evaluar el estado del mismo, y de hacer profilaxis para el estreptococos del grupo beta si tenemos resultados previos, y de no contar con ellos, con cultivos previos, pues valorar los factores de riesgo intraparto. Este artículo pues nos habla de un metaanálisis que se realizó con más de 23 ensayos aleatorios con más de 8.600 mujeres, en donde pues se encontraba que la inducción del trabajo de parto
reducía el tiempo de ruptura de la membrana, o sea, el tiempo que hay desde la ruptura de membrana hasta el nacimiento, y también reducía las tasas de coriomnitis, de endometritis, además de que reducía pues la admisión a la unidad de cuidados intensivos neonatales sin aumentar pues las tasas de parto por cesárea. El más grande pues de estos ensayos encontraba que las mujeres veían de una manera como más positiva el inducir el trabajo de parto que el manejo expectante. También el artículo nos habla o nos concluye que la inducción del parto con prostaglandinas vaginales es igualmente eficaz que inducir el parto con la oxitocina, con la única pues diferencia de que presenta la primera pues tasas más altas de coriamnitis. Otro punto importante aquí es la infección al utilizar pues los métodos de maduración cervical, como bien es el balón de la sonda de Foley. Entonces, otro ensayo nos comparaba el balón de sonda de Foley con oxitocina versus pues dar manejo con oxitocina únicamente, donde nos demostraba pues que hay un mayor riesgo al utilizar el balón de Foley hasta en un 8% en comparación pues con utilizar únicamente la oxitocina. Siguiente. Bueno, en todos estos ensayos y metaanálisis también nos indicaban que las pacientes con ruptura prematura de membrana a término, pues como les venía mencionando, se beneficiaban de inducirle el trabajo de parto y no simplemente pues de irse por el manejo expectante. Y esto era porque la inducción del trabajo de parto pues ayuda a reducir la infección en la mujer, en el recién nacido, sin aumentar, pues, como les dije, que se termine optando por una cesárea, pues porque haya fallado el mismo. Entonces, para las mujeres con ruptura prematura de membrana a las 37 semanas de gestación, si el trabajo de parto no ocurre de manera espontánea y las pacientes pues no tienen contraindicación alguna, por eso es importante pues lo de la monitorización y todas las pruebas fetales, pues debemos recomendarles la inducción del trabajo de parto. También pues se debe dar como la opción de ofrecer el manejo expectante, pero este debe ser por un periodo corto de tiempo, y esto es porque al dar el manejo expectante, pues hay incluso hasta un 80 o 95% pues de que las pacientes, perdón, normalmente inician su trabajo trabajo de parto de forma espontánea hasta las 24 primeras horas. Aunque pues sí es de importancia pues recordarles a la madre que reciban el asesoramiento adecuado sobre los riesgos pues de una ruptura prematura de membrana prolongada. Si las mujeres son positivas aquí para infección por estreptococo beta, no debemos nunca retrasar el tratamiento de antibióticos mientras pues se da todo el trabajo de parto, sino inducir de inmediato el mismo, pues la antibioterapia, y asimismo pues optar por un manejo inducir pues, inmediatamente el trabajo de parto y no un manejo expectante. Si se opta por inducir el trabajo de parto con oxitocina, pues debemos siempre como dar un periodo de tiempo en la fase latente del trabajo de parto que va de unas 12 a 18 horas antes pues de ir a diagnosticar como fallida y pues pasar a una cesárea. Siguiente. Entonces, ¿cuándo debemos recomendar el parto en presencia de una ruptura prematura de membranas? Entonces, como les venía mencionando, cuando hablamos de esos resultados anormales de las pruebas fetales o de infección intraamniótica clínica y el desprendimiento prematuro de la placenta, estos son hallazgos de vital importancia, muy significativos y que son indicaciones claras para el parto. También podemos considerar la edad gestacional como un factor principal a considerar si vamos a optar por un manejo, por una inducción de parto o un manejo expectante.
En el metaanálisis, igual con más de 3.600 mujeres, pues nos concluía que hay evidencia basándose en riesgos y beneficios del manejo expectante versus el parto en el contexto pues, de una ruptura prematura de membrana. Entonces, pues aquí brevemente vamos a ver qué es lo que nos dice este metaanálisis. Entonces, las gestantes con ruptura prematura de membranas entre las semanas 34 y la semana 37 de gestación, pues tradicionalmente se les ha recomendado el parto para todas las mujeres, pues con lo mismo, con la ruptura prematura de membrana. Sin embargo, lo que nos dice en este ensayo, aleatorizado con más de 1.800 mujeres, es que hay mayores beneficios para el manejo expectante. Lo que bien nos mencionan aquí es que los lactantes en el grupo de parto inmediato, pues presentaban mayores tasas de dificultad respiratoria, de ventilación mecánica, además de pues mayor días también en cuidados intensivos, casi duplicaban el día del mismo. Sin embargo, pues como en todo hay un pero, y nos dicen que los resultados adversos maternos como la hemorragia y la infección eran 2 veces más altos con el manejo expectante, aunque la tasa de parto por cesárea pues fuera menor. Entonces, como conclusión, nos sugieren que si se elige el manejo expectante, se debe inducir un monitoreo cuidadoso de los síntomas y los signos de infección materna con amnitis y hemorragia anteparto. Entonces, pues como conclusión de esta parte, el parto inmediato pues resulta en tasas más altas de dificultad para el neonato, y el manejo expectante en pacientes con ruptura prematura de membranas entre las semanas 34 y 37 de gestación, pues es una opción razonable que podemos considerar siempre hablando o pensando en un equilibrio entre el beneficio y el riesgo, tanto de la perspectiva materna como neonatal, y asegurarnos siempre pues que las pacientes reciban un asesoramiento claro, individualizar el tratamiento de todas las pacientes con decisiones compartidas, y pues recordar que el manejo expectante no se debe superar más allá de las 37 semanas de gestación. Siguiente. Buenos días. Continuando, en el artículo se hacían unas preguntas, como es: ¿qué enfoques generales se utilizan en los casos de rotura prematura de membrana antes del trabajo de parto de una forma expectante? Entonces, el manejo expectante de rotura prematura el bienestar fetal y el trabajo de parto y unidad visual durante el periodo en busca de signos de anomalías. Después de este periodo, el manejo ambulatorio puede ser posible, ya que hay menos preocupaciones por la intervención oportuna. Y el manejo expectante de rotura prematura de membrana prevaleable tiene riesgos maternos ante monitorear el ambulatorio. Este pues, síntomas de anomalias, ejemplo, dolor abdominal, un sangrado vaginal, los especialistas varían ampliamente. No hay datos suficientes para apoyar o refutar el uso de terapia tocolítica en el contexto de la ruptura prematura de membrana. En el caso del uso de esta terapia, se asocia con un periodo de lactancia más largo y un menor riesgo de parto dentro de las 48 horas, pero también se asocia con un mayor riesgo de corioamnionitis en embarazos antes de las 34 semanas de gestación.
En resumen, los agentes tocolíticos pueden estar asociados con una prolongación del embarazo y un mayor riesgo de corionitis sin beneficios maternos o neonatales comprobados, aunque su uso se ha evaluado adecuadamente, no se ha evaluado adecuadamente con antibióticos. La A la pregunta, ¿se deben administrar prenatales a pacientes con ruptura prematura de membrana antes del trabajo después de las 33.6 y se pueden considerar para mujeres embarazadas que tienen riesgo de parto prematuro dentro de los 7 días, incluso en aquellas con membrana rota, ya que a las 23 semanas de gestación. Un metaanálisis refuerza el efecto beneficioso de esta terapia independientemente del estado de la membrana y que concluye con un ciclo único de corticoides prenatales y debe considerarse de rutina para todos los partos prematuros. Siguiente. A la pregunta, ¿se debe administrar sulfato de magnesio para la neuroprotección fetal a pacientes con rotura prematura de membrana antes del trabajo de parto? Los ensayos controlados aleatorios han demostrado que la administración materna de sulfato de magnesio utilizado para la neuroprotección fetal cuando se prevé el nacimiento antes de las 32 semanas de gestación reduce el riesgo de parálisis cerebral en los lactantes supervivientes. Entonces, en el mayor de estos ensayos, el 85% de las mujeres inscritas tenían ruptura prematura de membrana entre la semana 24 y 32 de gestación. La administración de sulfato de magnesio para estas indicaciones no parece afectar el intervalo de latencia. Y las mujeres con ruptura prematura de membrana antes de las 32 semanas de gestación que se cree que están en riesgo de parto inminente deben considerarse candidatas para el tratamiento de neuroprotector fetal con sulfato de magnesio. Siguiente. La pregunta que si se deben administrar antibióticos a los pacientes con ruptura prematura de membrana antes del trabajo de parto. La administración de antibióticos de amplio espectro prolonga el embarazo, reduce las infecciones maternas y neonatales y reduce la morbilidad gestacional dependiendo de la edad. Los pacientes con ruptura prematura de membranas deben someterse a pruebas de detección de Staphylococcus del grupo B, como comentó mi compañera. Las mujeres con ruptura prematura de membrana y un feto viable que son candidatas para la profilaxis intraparto deben recibir esta profilaxis para prevenir la transmisión vertical dependiendo de los tratamientos antibióticos anteriores. Los enfoques para la profilaxis del Staphylococcus del grupo B deben enfatizar los principios apropiados de administración de antibióticos. Para reducir las infecciones maternas y neonatales y la morbilidad dependiente de la gestacional, se recomienda un ciclo de tratamiento de antibióticos de latencia de 7 días con combinación de ampicilina y eritromicina intravenosa, seguida de amoxicilina y eritromicina oral. La dosis de ampicilina intravenosa es 2 gramos cada 6 horas y eritromicina 250 miligramos cada 6 horas durante 48 horas. Y seguida de amoxicilina oral 250 miligramos cada 8 horas y eritromicina 333 gramos cada 8 horas. Esta se puede reemplazar, la eritromicina se puede reemplazar por acitromicina con una dosis única oral de 1 gramo. Siguiente. Bueno, entonces finalmente la guía nos habla de unas circunstancias en las cuales pues no existe una evidencia suficiente para dar pues
pues para respaldar los manejos que se deben hacer en estos casos. Sin embargo, pues se intenta dar pues un consenso de expertos en los cuales pues de acuerdo a las pocas evidencias que existen, pues cuál podría ser el manejo más pertinente para abordar los casos. Por ejemplo, en la pregunta pues de cómo pues si el tan básico como la atención domiciliaria relacionada con la ruptura prematura de membranas pretérmino, pues entonces pues explican que solo 2 pequeños estudios aleatorizados pues han comparado la atención en casa versus la atención hospitalaria. Los estudios se clasifican como inconclusos y que no aportan la suficiente pues información. Sin embargo, pues en el consenso pues afirman rotundamente que no se recomienda y que no hay estudios que pues sustenten la seguridad del cuidado en casa. Así que dependiendo de, como ya se mencionó, de la circunstancia clínica, del monitoreo fetal, de la presencia o no de infecciones, pues el manejo debe hacerse hospitalario y solo cuando pues realmente eh, se vea una viabilidad o un estado clínico pues, óptimo, pues se podría considerar pues un manejo domiciliario, pero con estricta vigilancia y controles pues bastante periódicos. Siguiente. Entonces, la siguiente es, pues, ¿qué hacer con las mujeres que tienen un cerclaje cervical? Entonces, muchos estudios, pues, comparan y hacen estas preguntas, todos que no son lo suficientemente concluyentes y, pues, algunos con bastantes inconsistencias y y debaten unos a otros. Unos dicen que sí debería retirarse el cerclaje, otros que debería conservarse. En los que dice que debería retirarse, pues en algunos pues asocian de una mayor mortalidad neonatal por causas como el síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis o coriamnitis pues, materna. En conclusión, pues ninguno da un valor concluyente, pero se hace la salvedad de que si hay la posibilidad de retirar el cerclaje, hay que retirarlo. Y si se mantiene, pues no es necesario pues tampoco dar pulsos de antibióticos tan largos, así que no deberían durar más de 7 días en caso de que se decida pues, mantenerlo. Siguiente. Lo siguiente que evalúan pues son pues las pacientes que pues sufren de una ruptura prematura pretérmino y pues también son pacientes con virus del herpes simple. Entonces, pues basándose en las estadísticas, pues, de que la transmisión vertical, pues en presencia de lesiones puede oscilar aproximadamente entre un 30 y un 50%, independientemente del estado clínico de la infección, si hay una reaparición aguda o si ya es una latencia, pues los valores siempre se encuentran entre este rango. El manejo expectante se puede recomendar antes de las 34 semanas y se debe iniciar pues la terapia antiviral, los antibióticos y pues la neuroprotección con el sulfato de magnesio. Los corticosteroides, iniciar para maduración pulmonar. Y porque en este caso los estudios han sido pues poco concluyentes, porque sencillamente prácticamente ningún feto ha nacido pues por vía vaginal cuando se encuentran las lesiones. Siempre que se hace una valoración y la paciente se le confirma la infección por virus del herpes simple, se indica la cesárea y se ha iniciado el tratamiento con aciclovir, así que no se sabe, pues no se tiene una certeza 100% de cuál es realmente la presencia de transmisión o qué tanto puede influir, pues dependiendo de si se induce un parto. Siguiente. En el caso de las maternas que tienen pues infección por VIH, pues entonces aquí pues la condición va a venir dada de acuerdo a qué tan óptimo ha sido el manejo antirretroviral pues para las maternas. La primera premisa que se pone es que a mayor tiempo el intervalo que transcurra pues, entre la ruptura y el parto pues, puede relacionarse directamente pues, con la transmisión de la infección al feto. Las pacientes pues, que han tenido pues, un tratamiento antirretroviral o se ha iniciado oportunamente el manejo con anteparto e intraparto con sidobudina, pues estas relaciones pues, no les aplica completamente. E inclusive pues se muestran datos significativos en los cuales pues mujeres pues con carga virales tan altas como 23.000 copias por mililitro han podido soportar el manejo expectante siempre y cuando pues tengan un adecuado manejo antirretroviral. Siguiente. Bueno, entonces, ¿cómo debe ser la atención en el caso pues
de que se presente esta entidad antes de que se encuentre el feto en viabilidad. Pues se debe dialogar siempre y hay que tener esto claro, pues es que se deben presentar ambas opciones a las madres. Se debe dialogar sobre las alternativas, como les explicó, tienen que evaluarse los riesgos y pues dar una clara descripción de todos los posibles eventos que puedan acontecer a partir de la ruptura prematura. El manejo expectante siempre se debe recomendar si está clínicamente estable, si no hay, como ya se ha mencionado, que no hay presencia de infección y se puede considerar un manejo y pues la vigilancia ambulatoria. Y pues obviamente se debe dejar claro, pues si se hace un manejo en el cual pues se va a retirar a la paciente de la vigilancia clínica, pues hay que decirle que debe consultar oportunamente de emergencia si pues presenta síntomas de infección, fiebre, algún tipo de sangrado o trabajos de parto, que la actividad uterina aumente o si ya pues el desprendimiento de la placenta. Siguiente. Finalmente, pues eh, para finalizar pues, con esta premisa de la atención antes de la viabilidad neonatal, pues los antibióticos y los corticoides, pues para la maduración fetal y alcanzar la viabilidad, pues sigue siendo pues, un paso a tener en cuenta y a realizar siempre que se presente esta entidad durante estos periodos de tiempo de la edad gestacional. Eh, ¿Qué ayudas o qué otros tratamientos pueden servir en estos casos? Tampoco es muy concluyente debido pues que pues lo poco que existe no se ha tomado directamente de pacientes que pues, de grupos poblacionales con esta entidad clínica, sino que básicamente han sido grupos que han sido incluidos en otros estudios de pacientes que han tenido partos prematuros y pues no han habido resultados que especifiquen pues simplemente teniendo en cuenta este grupo poblacional, teniendo factores pues que pues las mujeres que se han evaluado, que han tenido esta entidad, pues no han tenido nunca menos de 24 semanas y pues que también pues métodos ecográficos que se han usado pues tampoco han mostrado gran ayuda pues para saber qué manejo tomar, así que pues todavía no se deben usar medios como la ecografía, las mediciones de los vasos sanguíneos pulmonares, de los índices torácicos para pues basar las decisiones clínicas en base a estos análisis. Los tocolíticos no se recomiendan, no existe evidencia pues que soporte su uso. Siguiente. ¿Y cómo atender pues eh, futuros embarazos, pues las madres que tengan antecedentes de haber ya sufrido una ruptura prematura de membranas? Pues nuevamente pocos estudios pues hay para tomar pues una evidencia firme sobre los protocolos a seguir, pero se debe pues enfatizar siempre en que hay que prevenir los periodos intergenésicos cortos. Nuevamente, estudios en los cuales no fueron la única población incluida, pues, simplemente se incluyeron entre los grupos en los que tuvieron pues eh, partos prematuros, pues se ha mostrado que las pacientes se benefician de una suplementación con progesterona. Esto puede pues, reducir, como dice, la recurrencia de parto prematuro. El cerclaje se puede considerar bajo antecedentes y hallazgos ecográficos que son los siguientes: que sea un embarazo único actual, que sea un parto prematuro espontáneo previo con menos de 34 semanas y una longitud cervical corta, que esté por debajo de los 25 milímetros antes de las 24 semanas de gestación. Bajo esta circunstancia, pues los estudios pues, mostraron que técnicamente el cerclaje podría ser un método que brindaba un cierto grado de protección contra evitar un parto prematuro. Y esas son pues finalmente todas las indicaciones que da la guía. Muchas gracias. ¿Listos? Sí, señor. ¿Preguntas? ¿Dudas? Doctor, una pregunta. En ruptura prematura de membranas, ¿cuál es la diferencia entre el signo de Bonaire y Tarmier?
Diferente antecina de Bonaire y Tarnier. No, en este momento la verdad no recuerdo. Lo que uno hace en la ruptura prematura de membranas es, primero que todo, el diagnóstico lo da la clínica, ¿no? Y en primera instancia se lo da el paciente a uno. O sea, la mamita es la que nos dice que tiene ruptura prematura de membranas porque ella es la que va y consulta que le salió muchísimo líquido a través de la vagina y que ese líquido tiene ciertas características y que lo más sugestivo que ella encontró fue que tiene un olor como a cloro, ¿no? Entonces, en primera instancia el diagnóstico lo va haciendo la mamá. Nosotros como médicos tenemos que confirmar si realmente lo que la mamá dice es cierto o no es cierto. Entonces hay ciertas maniobras que nosotros conocemos, que son las maniobras de Valsalva. No sé si de pronto estará metido eso ahí, que es poner a la paciente a pujar, hacer un esfuerzo para ver si hay salida de líquido a través de la vagina. Y hay otras maniobras que de pronto pueden también estar metidas en su pregunta, que es hacer un desplazamiento de la cabeza hacia la parte superior de la cabeza de la mamá, o sea, un desplazamiento superior y poner a la paciente otra vez con pujo o con fuerza para ver si hay salida de líquido, o sea, desplazar la cabeza, dando como un espacio para que el líquido, si está ahí, esto pueda salir libremente cuando haya un esfuerzo, cuando haya un pujo. De pronto ahí estarían metidas esas maniobras, no recuerdo muy bien. Pero lo que uno hace es realmente es utilizar la maniobra de Valsalva para ver si realmente hay salida de líquido o no hay salida de líquido. Es muy importante cuando uno está enfrente de ese tipo de pacientes de la ruptura de membranas, sobre todo en el diagnóstico, es lo que dijeron sus compañeros al principio, ¿no? Es básicamente evitar la digitalización, no meter los dedos dentro de la vagina, hacer el diagnóstico, entonces colocando, si no hay salida evidente de líquido cuando la mamá hace una maniobra de Valsalva o cuando desplazamos la cabeza hacia arriba o la presentación que está presente y no hay salida de líquido, entonces colocar un espéculo. Al colocarse el espéculo, pues vamos a ver si hay líquido o no hay líquido en el fondo de saco de Douglas, fondo de saco posterior. Si hay algún líquido sugestivo, entonces lo que hacemos es tomar una muestra, ¿no? Sobre todo la muestra no debe tomarse del cuello, sino debe tomarse del líquido que está dentro del fondo o acumulado en el fondo del saco posterior. Y con la toma de ese líquido, pues aquí en nuestro medio lo que podemos hacer todavía es el test del helecho, pues, que es la cristalización, la arborización. Podemos hacer la nitracina, que es cuantificar el pH, acordándonos siempre que la vagina mantiene pH ácido de defensa y que el líquido amniótico siempre es alcalino. Entonces se toma la muestra, se hace el pH, si cambia la coloración de amarillo a azul, entonces eso nos dice que posiblemente eso sea líquido amniótico. Sin embargo, estas pruebas, como lo dijeron sus compañeros, no son 100% exactas, ¿no? Tienen muchos falsos positivos por el semen, por sangrado, por las mismas manipulaciones que nosotros hacemos. Entonces son pruebas completamente pues, sugestivas, pero no son confirmatorias. Cuando uno tiene todavía dudas de que si realmente es líquido o no es líquido amniótico, la paciente esto va a meritar un manejo expectante y quisiera no estar más seguros todavía, pues se acude a una prueba que ya no se utiliza mucho, que se utilizaba antes, que era la destilación de algún líquido con colorante. Se utilizaba el índico de carmino, el azul de Evans, nunca utilizar el azul de metileno porque eso produce bilirrubina vía fetal. En todo caso se colocaba, o una ampolla de ribosina, se le colocaba una compresa en la mamá en vagina, se inyectaba el líquido bajo visión directa con ecografía y se empapaba la compresa después de 30 minutos, una hora con el líquido que se colocaba con color rojo, color azul, pues se confirmaba definitivamente el diagnóstico. Esa sería la prueba más definitiva que había antes. Hoy en día casi no se utiliza por los riesgos que se tienen, ¿no? Eso tiene ciertas contraindicaciones. Entonces el diagnóstico, pues como lo digo al principio, es básicamente empieza por la mamá, nosotros tenemos que confirmarlo y después de confirmarlo, es muy importante tener claro unos parámetros para decidir qué vamos a hacer con la paciente. Primero, la edad gestacional de la paciente es muy importante. ¿Cuántas semanas de embarazo tiene la paciente en el momento en que ella consulta? Dos,
qué comorbilidades tiene esa paciente. Si esa paciente tiene algún factor de riesgo, factor etiológico para una ruptura prematura de membranas. Y 3, cómo está el bebé, cuál es el bienestar fetal del bebé. Con esos 3 parámetros, podemos nosotros decir qué vamos a hacer con la paciente. Tener siempre en cuenta que aquí en nuestro medio, el manejo de la ruptura prematura de membranas siempre va a ser hospitalario, ¿no? En primera instancia, hospitalario. Aquí no se hace manejo ambulatorio por las características de nuestros pacientes. Generalmente, siempre el manejo con RPM, con ruptura prematura de membranas, es hospitalario en primera instancia, ¿no? Otra cosa muy importante es tener muy en cuenta, ustedes hacen una buena revisión de un artículo, ¿no? Pero es muy importante tener en cuenta los protocolos de manejo del sitio donde estemos nosotros laborando. Si ustedes van a laborar en el hospital o van a tener su pasantía por el hospital en Almomedos, muy seguramente allá manejarán un protocolo de cuál es el manejo que tienen que tener referente a esas pacientes con ruptura prematura de membrana. Entonces es muy importante manejar el protocolo del hospital y manejar el protocolo que nosotros tenemos aquí en el Ministerio de Salud en Colombia, porque eso es lo que nos va a nosotros a tener algún tipo de defensa cuando nuestras pacientes se complican y de pronto no termina bien el embarazo y tenemos una demanda en frente. Entonces es muy importante saber manejar bien el protocolo del sitio donde se está laborando, en el caso de hospital en Almomedos, en el sitio donde estén rotando, saber muy bien qué tipo de antibióticos, porque los antibióticos varían. Los gringos pueden utilizar unos antibióticos, los chilenos otros. En Europa se maneja otro tipo de antibióticos de acuerdo a los microorganismos que muy seguramente están implicados en el proceso de la ruptura de membrana. Recordar siempre que uno de los factores de riesgo para la y va hacia las membranas amnióticas. Entonces es muy importante que la infección, sobre todo la subclínica, es una causa importantísima de la ruptura prematura de membranas, de la amenaza de parto pretérmino. Y lo otro es pues la parte que siempre tenemos en medicina nosotros, que es la parte idiopática. Entonces, protocolizar bien qué tipo de antibióticos se utilizan en el sitio donde están trabajando, si van a utilizar la ampicilina, eritromicina, si van a utilizar el ácido clavolínico, etcétera, etcétera. Los pronósticos de la ruptura prematura de membranas son muy inciertos, pero dependen sobre todo de la edad gestacional, ¿no? Y de las consideraciones que hemos dicho al principio. Aquí en nuestro medio el pronóstico de esas embarazadas con RPM previable es malo, ¿no? Es malo. Las secuelas que nos quedan en los bebecitos son terribles y el embarazo sigue adelante. Los síndromes de Potter, las hipoplasias pulmonares. A veces hay unos oligoanios tan severos que se producen bridas amnióticas. Esas bridas amnióticas producen cercenamiento de extremidades, etc. Entonces aquí previable es complicado el manejo y es un manejo que va a ser hospitalario de mucho tiempo, de semanas, de meses. Es costoso, les cuesta mucho la institución, cuesta mucho la paciente, etc. Aquí nosotros podemos hablar de buenos resultados en pacientes con RPM de 34 semanas en adelante, ¿no? 34 semanas en adelante, aquí tenemos ya un buen pronóstico para el manejo de los bebecitos y el manejo de la mamá con RPM. Cosas también para llevar a la casita, las pacientes con RPM aquí en nuestro medio no se deberían utilizar útero inhibidores, ¿no? Cuando una paciente con ruptura prematura de membranas está haciendo contracciones, algo está pasando. Algo está pasando y ese algo es un aviso de que de pronto si nosotros nos ponemos a hacer uteroinhibiciones de largo tiempo, vamos a estar favoreciendo las complicaciones que vamos a tener de infecciones en la mamá, infecciones en el bebé, etc. Entonces, la tocolisis únicamente utilizarla, pienso yo, en pacientes cuando ustedes están haciendo por ahí su medicatura rural, si es que se hace todavía, y necesitan transportar la paciente a un centro de alta complejidad, entonces utilizar ahí la uteroinhibición mientras llegan al sitio donde se va a dar el manejo definitivo a la paciente. De resto, la tocolisis está muy controvertida, aquí en nuestro medio generalmente no se utiliza, ¿no? Únicamente en determinados casos.
No olvidar también la neuroprotección, ¿no? Neuroprotección con el sulfato de magnesio en las pacientes de menos de 32 semanas es muy importante y está muy avalada con todas las entidades internacionales del uso del sulfato en ese procedimiento. No más. ¿Alguna otra pregunta? Quedaremos para investigar el signo de Bonaire y el signo de, ¿cómo es la otra? El que me Sarmiento. Pero sí iba sobre eso, iba sobre como las maniobras de Valsalva y hundir el útero y la cabeza para ver si hay salida de líquido, pero no recuerdo cuáles fueron. Sí, o sea, nosotros en medicina tenemos una cantidad de nombres y de cosas. Lo más importante, pienso yo, es que nosotros podamos entender el porqué y más importante todavía es comprender, ¿no? Pues nosotros tenemos que agradecer a los que inventaron las cosas, las maniobras y todas las cosas, pero lo más importante es entender. En el caso de la pregunta suya, tenemos que entender es que hay algo que nos puede ayudar a nosotros para decir si realmente hay salida de líquido o no. Entonces, ese algo es lo que estábamos hablando, empuje la cabeza, dele más espacio al líquido, haga que la mamá tosa, haga que la mamá tenga un esfuerzo, una maniobra de salva. Eso es lo que tenemos que comprender nosotros, entender, ¿no? Pues sí tenemos que saber para los exámenes el nombre, pero lo más importante es qué tengo que hacer yo, qué tengo que hacer en el momento para hacer un diagnóstico adecuado. Acuérdese que en medicina, importantísimo, en primera instancia, el primer diagnóstico que uno haga es el que va marcando el manejo de la paciente. Y si nos equivocamos en el primero, paciente maltratada con resultados adversos terriblemente malos, ¿no? ¿Algo más? Tienen que nos quedaron debiendo hoy revisar el tema de la coriandonitis, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Entonces, revisar el tema de la coriandonitis, el manejo. Vuelvo, insisto, cómo se debe manejar la antibiótico-terapia y pues, tener muy claro que pacientes que hagan coriandonitis no se pongan a decir que manejo expectante inmediatamente, que desembarazarla. Coriandonitis, desembarazarla. Hay unos criterios, los criterios de GIC, con los cuales uno se puede guiar, hacer diagnóstico de coriandonitis, diagnóstico confirmado, paciente que debe ser desembarazada, y no ponernos ahí a contemplar a ver qué pasa, sino desembarazar la paciente. Esto en el sitio donde se le puede ofrecer todo a la mamá y se le puede ofrecer también al recién nacido, que muy seguramente es un recién nacido pretérmino y va a tener muchísimas complicaciones más adelante, ¿no? Bueno, muy bien por el grupo. Que pasen un buen día. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor.